Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Moisés Becerra y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, aunque sea por unos minutos, y buscando siempre que esto nos lleve a una reflexión más profunda. También quiero pedirte que si no estás suscrito, que lo hagas, que compartas este video con las personas que te rodean, a las cuales amas y de las cuales tú quisieras ver crecimiento espiritual, conocimiento del Dios Santo y pues fortalecimiento en todas las áreas de la vida. Vamos a empezar y hoy vamos a estar hablando sobre Isaías capítulo 30. Avanzamos muy rápido y espero que realmente estemos comprometidos con una lectura regular de la palabra de Dios. Créeme, no es fácil y no creo que tenga que ver con el estado civil de una persona, si está soltero, casado o con hijos. Pueden complicarse algunas cosas en algunas etapas, pero más bien tiene que ver con una falta de interés que muchas veces tenemos, y esa es la razón por la cual no le robamos tiempo al día para pasar con el Señor, pero deberíamos, y empiezo conmigo. Yo sé que es primordial para empezar el día, para terminar la semana, y el Señor es el que nos va dando fuerzas para cada día y entendimiento para no vivir nada más por vivir. Así que bueno, vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre, por el profeta Isaías. Gracias por este capítulo que hoy vamos a ver rápidamente, y te doy muchas gracias, Padre, porque en tu palabra podemos conocerte, y te suplico grandemente que aumentes en nosotros el deseo, incluso si no lo hay, que muchas veces es cierto. Produce, Señor, provoca hambre en nosotros de ti. Somos tan distraídos y muchas veces no le damos prioridad a tu palabra cuando debiera tenerla. Por favor, perdónanos, límpianos de toda maldad y llénanos con tu espíritu. Te lo suplico, Padre, y te doy gracias. Por favor, bendice a mis hermanos, a mis amigos que están viendo este video. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a estar haciendo algunas anotaciones escogí 10 versículos para no leer todo el capítulo. Te suplico que tú sí lo leas con detenimiento, y vamos a empezar con el primer capítulo, con el primer versículo, y es el versículo 1. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, y esto dice así: Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Y algo que podemos aprender de este pasaje es que Dios le está hablando a su pueblo, y esto, por extensión, si lo reflexionamos de esta manera, a su iglesia también le habla. Por ejemplo, en Apocalipsis el Señor Jesús pasa revista a las iglesias de Asia Menor y les hace una serie de observaciones. En la mayoría de ellas, en 5 de ellas, advertencias serias y juicios venideros si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento. Y la primera parte, el primer versículo que ahorita leímos, tiene mucho que ver con ponernos de acuerdo con Dios. Hermanos, necesitamos alinearnos a los propósitos de Dios. Es algo que he aprendido con esa terminología este último año, y nosotros de verdad necesitamos hacer eso, que no tanto que Dios se alinee con el propósito de vida que tengo para mí, sino más bien yo alinearme a Él con el propósito de vida que Él tiene para mí.
Número 2, versículo 2. Los que descienden a Egipto sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Y necesitamos recordarnos que nuestro refugio está en Dios. Ahora, es muy fácil decir que yo me amparo bajo las alas del Altísimo, pero ese dicho tiene que ponerse a prueba con la finalidad de demostrar o de comprobar si ese dicho es genuino. Es decir, puedo decir confío en Dios, pero si ya tengo un plan B, un plan C, un plan D, es muy probable, muy seguro, que realmente mi confianza no está en Dios, sino que Él es una de las tantas opciones que tengo, y eso no sería ampararnos bajo la sombra del Omnipotente. Otro versículo que quiero que notemos es el versículo 5. Dice: todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho, no les sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y también de oprobio. Es muy cierto que cuando hacemos esto de no confiar en Dios y confiar, en este caso ellos en Egipto y nosotros en cualquier otra cosa, recordar que hay vergüenza cuando no confiamos en Dios, y eso es muy cierto. Básicamente, no hacer eso. Versículo 9. Dice el versículo 9: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Y esto es serio, porque un verdadero hijo de Dios presta atención a la instrucción del Señor. Es muy cierto que podemos estar bien distraídos, estar tan ensimismados, tener tanto pecado que ya no estamos escuchando atentamente la voz de Dios. Incluso podemos estar repitiendo como una especie de mantra los versículos bíblicos y conocemos las doctrinas, pero si eso no ha transformado nuestras vidas es porque probablemente no estamos prestando la debida atención. Si por ejemplo hablamos acerca del juicio de Dios, debiéramos temblar ante la idea de que Dios juzga a su pueblo, y lo vamos a ver en el punto número 10. Pero imagínate esto: Dios juzga primero a los de su casa y después a las demás naciones. Coincide que estoy en este plan de lectura y estoy leyendo Isaías casualmente, y es precisamente que Dios empieza siempre con su pueblo y después extiende este juicio a Etiopía, a Egipto, a Siria y a todos los demás. Veamos ahora el versículo 13. Dice el 13: por eso esta iniquidad será para ustedes como muro agrietado a punto de caer, como abultamiento en una pared alta cuya caída viene de repente en un instante. Amigos, hay consecuencias cuando desechamos la palabra de Dios. Es importante no solamente ser esos oidores, sino esos hacedores, que una vez que han oído, practican la palabra de Dios. De lo contrario, habrá consecuencias. Y creo que en un ejercicio de sinceridad, cuando nosotros hemos hecho eso, cuando yo he hecho eso, no me ha ido nada bien, de verdad. Continuemos con el versículo 15. Dios sigue diciendo: porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en quietud y confianza está su poder, pero ustedes no quisieron. Muy importante no rechazar el llamado al arrepentimiento. Si hoy escuchamos arrepiéntete, hoy es el día que Dios ha fijado en el calendario para que nosotros volvamos a Él. No rechacemos eso, porque de verdad que muchas veces estamos a tiempo de que las calamidades empiecen a aumentar y a crecer en nuestras vidas, cuando eso pudo haber sido diferente. Pero aquí dice Dios: yo les había dicho eso, pero ustedes no quisieron. Pudo haber sido diferente, pero ustedes no quisieron. Versículo 18 dice: por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes
y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Dios es compasivo. El texto que acabamos de leer habla acerca de dos atributos de Dios que parecen contraponerse, o parecen que nosotros a veces queremos, preferimos uno en lugar del otro, como si Dios solamente fuera una cosa y no la otra, pero en el mismo texto habla de la compasión de Dios y también de su justicia, y elogia y habla bien acerca de quienes confían y esperan en Él. Pero Dios es compasivo y justo. Qué alegría es poder esperar en Él. Piénsalo por un momento así. En la cruz, Jesucristo experimentó la ira de su Padre, la ira de Dios, llevando sobre sí el justo pago por el pecado. Y al mismo tiempo nos extendió la misericordia, la gracia y la compasión, pero no sin su justicia, sino que su compasión su compasión fue maravillosa, porque de verdad que Dios le está dando a este pueblo, a pesar de cómo se ha comportado, una oportunidad más. Y Dios nos dio la oportunidad con mayúsculas a través de Cristo Jesús, pagando por nuestros pecados en la cruz. Otro versículo, y ya vamos casi terminando, el versículo 19 y 22. Dice el 19: Oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Dios se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. Y el 22: Entonces profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata, y tus imágenes fundidas, revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás: fuera de aquí. Dios, en estos dos versículos, oirá a su pueblo, pero la razón por la que va a escucharlos cuando ya estén en problemas, en calamidad, cuando ahora sí el agua ya nos está llegando hasta el cuello, pero es a causa de su compasión que Dios va a escuchar a este pueblo. Y cuando Dios se compadece, la consecuencia de esto es que el pueblo viene en arrepentimiento. Y esto es un regalo de Dios. El arrepentimiento es algo que Dios regala en su compasión. Entonces Dios los oirá, y eventualmente ellos se hartarán, se hastiarán de todas estas imágenes que ellos tallaron, y van a decir: fuera de aquí, ya es mucho, fuera, largo. Número 9. El Señor es fuego consumidor. Versículo 27. Miren, el nombre del Señor viene de lejos, ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor. Dios es quien Dios dice que es en su palabra. No más que eso, pero tampoco menos. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos no excusar a Dios. Si Dios habla acerca de sí mismo como fuego consumidor, es exactamente lo que nosotros tenemos que comunicar. Él es fuego consumidor, tanto clemente y compasivo para con miles y miles de generaciones. Y finalmente, versículo 31. Porque a la voz del Señor, Asiria se aterrará cuando Él la hiera con la vara. El Señor juzga a los de la casa, pero después va a juzgar a los que están alrededor. No pensemos que somos inmunes al juicio de Dios. Siempre empezará con nosotros, y ese juicio lo extenderá a las demás naciones. Nunca olvidemos estas palabras. Dios te bendiga. Hasta luego.